Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes, a todos los que están conectados en este momento. Yo quiero presentarme. Mi nombre es Mauricio Tapias y quiero aprovechar esta maravillosa oportunidad de decirle a Josh que es un honor y un privilegio tenerte en nuestra reunión de grupo de pensadores Descubramos el Asunto, mediante esta conexión Zoom desde Bogotá, Colombia. Josh, tengo la esperanza de que vas a disfrutar de esta reunión tanto como nosotros hemos disfrutado de tus libros y tus experiencias de vida, tus testimonios. Entonces, sin más preámbulos, te escuchamos con atención. Qué placer de estar aquí con Es un ustedes. placer estar con ustedes hoy aquí. Es una lástima que todos no podamos reunirnos en Colombia presencialmente, que yo pudiera dar mi charla, contar mi historia directamente presencialmente, pero no lo podemos hacer, pero esta forma también es fantástico a través de la internet. Discúlpenme porque yo no pueda dar mi charla en español, porque solamente Dios entiende mi español. Entonces, bueno, voy a estar hablando en inglés. Gracias a Mauricio porque ha coordinado la traducción. De verdad es una verdadera dicha estar con ustedes hoy. Mi historia tal vez es como la de muchos de ustedes y solo deseo que hubiera más personas que tuvieran una historia de vida como la mía propia. Yo crecí en una granja muy pequeña, una comunidad muy pequeña en el estado de Michigan. Y creciendo, mientras crecía, yo como que no admiraba a mi papá. Me también avergonzaba de mi mamá porque ella no era muy buena, una persona que pesaba mucho, muy gorda, como 360 libras. Entonces me avergonzaba que me vieran con ella y yo era un niño pequeñito. Ojalá estuviera todavía en vida ella para que yo pudiera pedirle perdón por la forma que yo me sentía, pero bueno, no conocí a mi papá sobre hasta que tuve 20 años de edad. Iba al colegio, a la escuela y escuchaba que mis amigos se burlaban de mi padre, de cómo él se, digamos, avergonzaba y hacía malas cosas cuando estaba ebrio. Y cada vez que hacían bromas acerca de él, yo también me reía con ellos. Oh, pero me dolía adentro, pero yo no quería que nadie se diera cuenta por fuera cuánto me dolía adentro. Entonces siempre tenía una máscara. Cuando decían chistes de mi papá, yo me reía con ellos, aunque adentro me dolía. Cuando ya fui a la universidad, le pedí a Dios que ojalá yo no hubiera tenido ese sentimiento hacia mi papá. Hay dos cosas que influenciaron mucho mi vida. Una era un señor que se llamaba Wayne Bailey. Cuando yo tenía 6 años, él fue contratado para que fuera cocinero y también encargara de la finca para que mi mamá pudiera estar trabajando en el campo. Y cuando mi mamá iba al campo o mis padres tenían que ir al pueblo a hacer compras o tenían que viajar por alguna razón, siempre me hacían pararme enfrente de él y me decía, y con la voz mi mamá decía, Josh, tienen que obedecerle lo que él te diga, todo lo que él te diga. Y si cuando yo llegue a la casa vuelvo y has sido desobediente, te vamos a castigar durísimo. Entonces, bueno, uno no quería que mi mami me castigara. Entonces, cuando 6 tenía esa edad, ¿qué hacía uno? Uno hacía lo que Belly me mandaba hacer, lo que fuera que él me mandaba hacer. Yo le obedecía. Cuando tenía 11 años, tuve el coraje de decirle a mi mamá, y como en la cocina, ella le estaba lavando los platos y mirando por la ventana, yo la estaba mirando, yo le dije lo que este señor me estaba haciendo a mí. Y ella me volteó y me convenció a amenazarme con el digo, me dijo, jovencito, yo no te crié como mentiroso. Y me hice ir a la parte de atrás de la casa donde había un árbol y traje un cable, me quitara la camisa y durante 30 minutos me pegó con ese cable hasta que me dolió tanto que simplemente estaba llorando, gritando del castigo. Sí, mentí, mentí, mentí.
De pronto ese fue el día más oscuro de toda mi vida. ¿Por qué? Porque perdí mi esperanza. Si no podía acudir donde mi mamá y mi papá, entonces ¿a quién? ¿Dónde quién podía acudir? Y perdí toda esperanza. En la universidad, sin embargo, tuve mucha suerte. Fui muy afortunado. Fui y miré un grupo pequeñito, encontré un grupo pequeño de estudiantes. Eran 8, me parece que eran 8 estudiantes y 2 profesores y una de las esposas y eran diferentes. Estas personas eran diferentes, como que resaltaban. Uno como que ve un grupo, ¿no? Que resalta de los demás. La mayoría de las personas resaltan porque son raros, ¿no? Pero estas personas resaltaban porque parecía como que tuvieran un amor auténtico, verdadero, unos por otros. Y yo quería eso, yo quise eso, pero también me di cuenta es que no solo parecían tener este amor y cuidado auténtico, sino que también parecían tener el mismo amor y cuidado por personas afuera de su grupo. Entonces me hice amigo de ellos. Después de algunas semanas, pocas semanas, estábamos sentados en una mesa allá en el cuarto estudiantil y llegamos a hablar de Dios. Ah, sí, sí. Si uno es un estudio inseguro, sea hombre o mujer, ¿no? Y en una conversación comienza a hablar de Dios y uno está inseguro, uno como que pone así su mascarilla, ¿no? Yo me puse aquí la máscara, pero déjenme decirle, ellos me estaban irritando, me estaban enfadando, no me malinterpreten, todo que esos cristianos estaban haciendo era totalmente adecuado, apropiado, yo era el que tenía el problema. Creo que me quedé ahí y, bueno, sobre todo comencé a sentir esos sentimientos. Me acordé de mi papá, me cerré los ojos y me acordaba de mi papá, simplemente pegándole a mi papá con una manguera hasta que estaba ya sangrando y no se podía ni siquiera parar. Mi papá le pegaba y yo estaba, ¿por qué no puedo defenderla y pelearle? ¿Por qué no soy tan grande? Entonces, todo eso, de todo eso me acordaba en ese momento y bueno, les dije, bueno, ¿qué cambió sus vidas? ¿Por qué son ustedes tan diferentes? Yo no lo entendía, ¿no? Y me dijeron, se me acercaron, me sonrieron, me dijeron simplemente 2 palabras, 2 palabras. Yo nunca pensé que yo escucharía en todo el universo como parte de la solución o parte de la respuesta. Ella me miró y me dijo, la señora, Jesucristo. Ay, yo dije, ay, Dios mío, no me salgan con ese cuento. Estoy cansado de la iglesia, la religión, la Biblia, los cristianos, la cristiandad. No quiero nada que ver con eso. No quiero tener nada que ver con eso. ¿Mm? Pero esa muchacha, esa mujer, tenía mucha fe, mucha convicción y muchas opiniones porque ella me miró así directamente y no se atrasó y no te hemos hablado de una religión. Tampoco te dijimos Biblia, no te dijimos ninguna otra cosa diferente o la fe cristiana. No te dijimos esto o lo otro, te dijimos la persona de Jesucristo. Eso es lo que te dijimos. Uy, entonces me disculpé con ellos porque mi mamá nunca me había sido como grosero con las personas y yo en ese momento había sido grosero con ellos. Entonces me disculpé, pero luego, después hice una aclaración, le dije, mire, quiero que entiendan algo. Yo no quiero nada no quiero tener que ver nada con la iglesia, la Biblia, la cristiandad, no quiero tener nada que ver con eso. Y después no lo puede creer. Y luego ahí, justo ahí en la universidad, los profesores y estudiantes, como que yo iba a estudiar derecho, ¿no? Para de forma intelectual examinar 2 cosas de mi vida. Uno, primero, la Biblia era la palabra de Dios y era verdadera y precisa. En segundo, Jesucristo siendo el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Entonces ya me reí y pensé que era una chanza que me estaban haciendo porque yo pensaba que la mayoría de los cristianos tenían 2 cerebros, uno perdido y el otro estaba buscando al primero. Entonces yo pensé que los cristianos estaban como caminando perdidos. Ellos se reían, pero bueno, seguían hablándome, contándome, hasta que finalmente me puse tan enojado que les dije, está bien, bueno, acepto su desafío.
Entonces se emocionaron, ¿no? Como que tenían confianza. Les dije, mire, no voy a hacerlo para probar nada. Voy a hacerlo para refutarlos. Entonces salí de la universidad en ese momento, gané mucho dinero después de mis 2 primeros años. Entonces salí de la universidad y viajé por los Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, Alemania, el Medio Oriente, reuniendo evidencia para escribir mi primer libro. Evidencia que demanda un veredicto, exige un veredicto para como burlarme de la cristiandad y los cristianos. Me imaginé que cualquier persona podía hacer eso. Y cuando ya estaba de vuelta a casa, estaba en Londres, en Inglaterra, y escuché acerca de un museo, una biblioteca en un museo que tenía muchos de los manuscritos viejos y escrituras. Bueno, y mi enfoque fue, si yo les puedo mostrar los manuscritos que no son confiables, entonces listo, gané el caso, porque en eso se basa la Biblia. Entonces fui allá a ese museo y después de un par de horas de estar ahí sentado, nunca me voy a olvidar, me recosté aquí en la silla, así, me puse las manos detrás de la cabeza y ahí durísimo dije, es cierto, es verdad, es cierto. Entonces, lo que aprendí es que podía tener las escrituras en mi mano y con una conciencia tranquila podría decir dos cosas al respecto. Una, lo que yo tenía es lo que estaba escrito hace 2000 años, que se había escrito hace 2000 años y no ha cambiado. Y en segundo lugar, que lo que se había escrito era verdad, era cierto. En otras palabras, lo primero es lo que yo tenía, es decir, que Jesús hizo esto y que dijo eso. Y en segundo lugar, que lo que dijo era cierto. Y luego tuve que examinar los escritos y terminé con todas las escrituras diciendo, bueno, que se escribió es así, es cierto, es verídico. Bueno, esto me causó bastante dificultad en mi vida y la razón fue que Jesús no tuvo nada que ver en mi vida o en mi futuro. Entonces, cuando yo estaba en la universidad, eso sentí, ¿no? Tenía periodos de 5 a 6 meses. Cada 6 meses tenía planeado durante 25 años para ser el gobernador del estado de Michigan, luego es senador de los Estados Unidos, y estaba ahí en esa trayectoria y de pronto Jesús me interrumpió, así, de la nada. Y finalmente, hace las 6:30 de la tarde, ese día concluí que era verdad. Y yo supe que tenía que tomar una decisión, porque si no lo hacía intelectualmente, habría sido deshonesto. Y yo siempre estaba muy enorgulloso de no ser una persona deshonesta. Pero en esta situación, mi mente me decía que era verdad, pero mi voluntad no quería obedecer. Entonces, bueno, me reuní con un amigo mío para asegurarme que todos los demás estuvieran mirando. Bueno, yo era algo cobarde. Tenía una reputación de serlo así. Y era una persona en esa universidad, la última, que cualquier persona de pronto se haría un seguidor de Cristo. Tenía esa reputación. Entonces me reuní con este amigo y oré, pedí 4 cosas. Que de verdad pudiera establecer una relación con el que se hizo hombre, el Hijo de Dios que se hizo hombre y que eso cambiaría mi vida. Lo primero que oré, dije, Señor Jesús, gracias. Gracias por morir en la cruz por mí. Uno de los pensamientos más humildes que alguna vez haya tenido. Y allí fue cuando que me di cuenta que si yo era la única persona con vida, Jesús aún así habría muerto por mí. Wow, eso es difícil comprenderlo como un ser humano, pero así es cierto. ¿Y saben qué más? ¿De qué más me di cuenta? Que el Dios creador del universo quiere que yo, Josh McDowell, esté en la eternidad con él. Wow, ¿cómo explica uno eso de una forma intelectual? Que el Dios creador del universo quiera que yo, pase la eternidad con él. Bueno, eso de verdad me hizo ser más humilde
Entonces yo le dije, gracias, gracias Dios por morir en la cruz por mí. En segundo lugar, yo sabía que la Biblia es verdad, no solo la creía, pero era importante creer por qué es verdad. Entonces yo sabía que la Biblia es verdad y que lo que dice es verdad, porque todos han pecado y están fuera de gloria de Dios. Entonces leí que si todos confesamos nuestros pecados, Él es justo y nos puede perdonar y lavar nuestras iniquidades. Bien, yo sabía que era un pecador. En otras palabras, yo sabía que había cosas en mi vida, en mi propia naturaleza, que eran contrarias a la persona, características y naturaleza de Dios. Pero dice que si confesamos los pecados, y yo nunca había ido a un estudio bíblico, nada, no sabía a qué se referían con confesar los pecados, pero yo le dije, Dios, lo voy a hacer. Entonces, no sé cómo, yo le dije, Dios, si tú eres Dios y Cristo es tu Hijo y Él murió en la cruz por mí para el perdón de mis pecados, entonces confieso mis pecados y te pido, Señor, que me perdones. Nada pasó ahí, es decir, nada. En tercer lugar, dije, bueno, yo sé que la Biblia es verdad y dice en Primera de Juan, pero a los que los recibieron, no a los que lo sabían, no a los que iban a la iglesia, no a los que eran sinceros, sino a los que lo recibieron, a ellos les dio el derecho a ser hijos de Dios. Pensé, bueno, ¿qué significa eso? Recibir a Cristo. Y luego en Apocalipsis dice, está ahí, que alguien si escucha mi voz y abre la puerta, yo vendré a él. ¿Saben por qué? Eso me dio mucho sentido, tenía sentido. En Cristo, si yo lo busco, viene a mi vida y me cambia de adentro hacia afuera. Parece totalmente lógico que yo lo invite a venir a mi corazón, como abrir la puerta. Entonces yo le dije, bueno, no me voy a esconder, le dije, Dios, abro la puerta de mi corazón, entra a mi corazón, confío en ti como mi Salvador personal y mi Señor. Entonces nunca me olvidaré que dije, hazme la persona para que tú me creaste para que yo sea en el nombre de Cristo. Amén. Ahí estaba esperando a ver si llegaba un rayo de luz o algún sentimiento emocional, algo grande, y lo único que sentía era como que quería vomitar. Pensé que iba a vomitar el almuerzo, bueno, pero como en 6 meses o un año, año y medio, que se demoró, durante ese periodo de mi vida, mi vida comenzó a cambiar. No fue algo dramático de un día para otro, pero lo que es interesante es que no es algo que yo viera. Yo sabía que necesitaba buscar a Cristo, esto y lo otro, sí, pero dije, cambia mi vida. Entonces, no es algo específico que yo estuviera buscando, pero cuando comencé a ver estas pequeñitas cositas que cambian, como mi temperamento, yo tenía un mal genio, era de muy mal genio. Alguien me veía y yo los miraba así mal con los ojos, pero me di cuenta que venía al punto donde normalmente ya no me ponía de mal genio, pero al contrario, era más calmado. Y eso como que me confundía porque no quería que nadie me dijera que Jesús me había cambiado y pensé que no iba a ser así, sino un poquito, poquito a poco, no sabía eso. Y después de un tiempo era una nueva persona. Puede ser 6 meses, un año o año y medio, un proceso más o menos, duró eso aproximadamente. Una de las cosas que cambió también fue cómo veía yo a mi papá. Dios me mostró de diferentes formas, que no lo puedo discutir a profundidad en este momento, que Él quería cambiarme, quería cambiar mi temperamento totalmente. Y cuando comencé a ver que pasaban estas cosas, me asusté y comencé a orar, Señor Dios, ¿qué está pasando? Y luego le agradecí a Dios por un pequeño grupo de creyentes que había conocido en ese momento, un grupo, y comenzaron a compartir conmigo qué me estaba pasando, qué estaba ocurriendo. Y les tengo que contar, damas y caballeros, que me asustaba.
pero al mismo tiempo era algo emocionante. Poquito a poco, como esta pequeña semilla cambió mi vida. Y con respecto a mi padre, ojalá no hubiera crecido odiándolo a él, porque no me interesa quién sea uno. Uno crece odiando y sintiendo lástima por el papá, uno va a sufrir las consecuencias, incluso si uno se hace cristiano, uno aún así va a pagar las consecuencias por esta relación rota con el Padre terrenal. Entonces, yo amo la relación con mi Padre Celestial, pero no creo que haya nada que pueda reemplazar la relación que Dios se supone debería haber tenido con mi Padre terrenal. No hay un día de mi vida que yo no haya pagado un precio por eso y les puedo contar algo más. Dios, su gracia y su poder es mayor que cualquier otra cosa. Y bueno, ojalá hubiera podido cambiar esa relación con mi Padre terrenal, pero poquito a poco comencé a sentir amor por mi Padre. Y nunca me olvidaré que mi Padre, incluso siempre lo veía frente a frente y le decía, papá, te amo. Y de verdad lo decía. Y era en serio. Durante mucho tiempo después de eso, estuve en un pueblito en Michigan, Union City, donde vivían mis padres, en Michigan, y mi papá estaba en una reunión en un restaurante en una esquina y yo estaba allí como en cinco, con otros cinco o seis personas más. Y dijeron, ¿qué pasó en tu vida? Eres tan diferente porque él era totalmente ebrio, ¿no? Y había cambiado. Dijo, ¿qué pasó en tu vida? Le preguntaban a él, ¿no? Y él dijo y me miró y me señaló al final de la mesa, me dijo, debido a mi hijo, por mi hijo, quien compartió conmigo que Dios lo amó tanto que me puede perdonar mis pecados y me puede cambiar mi vida. Entonces lo que hice es que me hice cristiano. Eso fue lo que él le dijo a los demás, como que los líderes y personas, otros empresarios. Y en ese momento me sentí tan seguro, tan orgulloso de mi padre, que había dado su testimonio frente a otras personas en el pueblo de lo que Dios había hecho en su propia vida. Y bueno, fuimos cercanos como 14 meses y luego falleció. Y bueno, me sentí mal por eso, porque crecí pensando, porque mi padre siempre estaba ebrio, que no valía la pena tener una relación conmigo como padre e hijo. Después de ser cristiano y luego se muere mi papá, sentí lo mismo. Y luego Dios me demostró, no, no, Él se lo llevó a casa para su propósito, no para el mío. Y yo creo que me beneficié y me he beneficiado desde entonces por haber tenido, ¿cómo se dice? Haber sanado la relación con mi padre antes de que muriera, haber podido ser sincero y haberle podido decir te amo y luego ver que respondiera. Es una de las cosas más poderosas en mi vida. Me da más ánimo, más coraje para compartir, más valentía para compartir Cristo, porque si Dios pudo hacer eso con la vida de mi papá, lo puede hacer con la vida de cualquier otra persona, no me importa quién sean. Mientras que sea a través de Jesús puede cambiar, no importa lo inteligentes, lo bobos que sean, los ricos o lo pobres que sean, lo que sea. Voy a compartirles a Jesús porque Él puede cambiar la vida de cualquiera y lo más importante, puede perdonar a cualquiera y establecer una relación con Él que hará que podamos pasar la eternidad con el que nos creó. Entonces, en ese momento, tuve mucha suerte, mucha fortuna. Pude controlar mi mal genio, mi mal genio. Era solo una parte de mí. Y estaba en el momento en que ya perder el mal genio, ya no estaba esa parte. Y eso como que me asustó, como sentí, ¿qué me está pasando? ¿Qué está pasando con mi vida? Pero luego vi el plan que Dios tenía para mí. Y me parece que esas son cosas que ahora me ayudan. Tengo 81 años hoy. La mayoría de ustedes son menores que yo. Soy como su abuelo, el abuelo de mayoría, pero he sido cristiano como unos 60 años. Y ahora soy más fuerte que me sentí hace 30 o 20 años atrás. Me siento más fuerte. ¿Y saben por qué? Me parece porque es la forma en que llegué a los pies de Cristo. Lo que me trajo a Cristo fue la duda y este sentimiento hacia Jesús.
la iglesia de los cristianos, porque pensé que era un suicidio intelectual. Entonces, cuando me desafiaron para que lo examinara de forma intelectual, mi propio orgullo, como lo digo, pensé, eso va a ser fácil, refutar el tema de la resurrección, las escrituras. ¿Quién puede creer eso, que en el tercer día resucitó? ¿Quién va a creer eso? Cuando está muerto, punto. Entonces, por lo menos así lo veía yo. Entonces, en ese momento, cuando tenía que me desafiaron a refutar eso, entonces pequeño a pequeño, poquito a poquito, encontraba más y más y más cosas, más evidencia. ¿Y por qué crea que he escrito 152 libros? Y hay otros que ni siquiera hemos lanzado. ¿Por qué? Porque yo no sabía, nunca supe, no me imaginé que hubiera tanta evidencia para documentar tanta cosa acerca de la fe y acerca de quién es Jesucristo, su resurrección, bueno, etcétera, todo. Y por la forma en que yo llegué a Cristo. Como que vine a Cristo no solo con creencias, sino convicciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Un momento, con una creencia, uno sabe lo que cree. Yo he ido a grupos de jóvenes, iglesia, etcétera. Díganme, déjenme contarles, cualquier persona me puede decir qué creer, en qué hay que creer acerca de Jesús, de la Biblia, etcétera, uno, lo otro, pero casi nadie me puede decir por qué. De hecho, no creo que haya encontrado ni una sola persona durante muchos años que me pueda dar simplemente una respuesta intelectual precisa de cómo se sabe que Dios es Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo sabemos que la Biblia es verdad? Entonces tuve que como crear cierto prejuicio en contra de esto. Entonces, por toda la evidencia que yo encontré, tuve que escribir todos esos libros. De eso sentía. Vine a Cristo yo con convicciones, no solo con creencias. De nuevo, ¿cuál es la diferencia? Una convicción, uno sabe qué es lo que cree y uno sabe por qué lo cree. Y en tercer lugar, lo ha experimentado. Eso es convicción. Y cuando uno crece con convicciones, en lugar de tener como altos y bajos en la vida, uno es una vida como que va creciendo. No quiere decir que haya bajos, pero normalmente sube y sube y sube, sube un poquito bajo y sube, sube. Y me parece que es la razón por la que incluso hoy tengo tanta celo por Dios. Es un privilegio haberlo conocido, la emoción de contarle a los demás y la emoción de escribir libros acerca de la fe cristiana. Esa es mi historia, por lo menos la parte de la historia que les puedo contar. Y me encantaría recibir preguntas, cualquier pregunta que tengas. Si no sé la respuesta, me invento algo, digo una mentira. No, mentiras, no. Si no sé la respuesta, simplemente les digo, no sé la respuesta. Y cuando piensan que alguien tenga todas las respuestas, no hay que confiar en esa persona porque no hay nadie que pueda tener todas las respuestas correctas. Y puedo confiar en personas que digan, si dicen honestamente, no sé, si dicen no sé, y luego me dicen, sí sé, confío más. De pronto mis libros les ayuden a desarrollar esas convicciones más que un carpintero, evidencia que exige un veredicto. Es un libro bastante grande. And it will eventually see Y the eventualmente veremos eso en la vida. Cualquier pregunta que tengan en este momento, trataré de responderlas. Muchas gracias, Josh. Me encantó tu testimonio con tu padre. Pero bueno, una pregunta, Josh. 151 libros escritos. Yo creo que has hablado de todos los temas. ¿De qué tema te hizo falta hablar o te hace falta hablar? After 152, Después de 152 libros, no hay muchos temas que me falten todavía. Creo que el libro que me gustaría reescribir y de pronto lo haga, y el Espíritu Santo. El propósito del Espíritu Santo, sobre el Espíritu Santo, porque esa es la fuente de vida sobrenatural, es la fuente de perdón, de fortaleza. Entonces, un libro que me ayudó mucho de Bill Bright, el fundador de Cruzadas para Cristo, el fundador, escribió un libro sobre el Espíritu Santo. Lo recomiendo que todos lo lean.
es el libro práctico basado en la Biblia que haya leído, que haya encontrado. Por eso es que no lo he escrito, no sé si lo pueda escribir mejor que él, entonces simplemente prefiero promover el libro de él y no escribir uno yo mismo. Qué bueno, George, muchas gracias.